Buenos días, gracias por la invitación. Estamos entre gente que conoce el tema educativo, de manera que el diagnóstico que voy a presentar es solamente un conjunto de pinceladas con elementos importantes que son clave para la presentación de las propuestas. Y en la segunda parte voy a permitirme hacer algunas sugerencias, algunas propuestas, con la expectativa de que los representantes de distintos grupos políticos puedan encontrar en eso un estímulo para poder opinar, comentar, ampliar sus propias ideas. En primer lugar, está claro para todos, creo que más educación significa más ingresos, menos pobreza, tanto para padres como para hijos, a pesar de que la realidad peruana es más bien antipobre. Es decir, lo que vemos en todos los estudios es que, a pesar de que a más educación, mejor nivel de vida, no se invierte precisamente en una política pro pobre, sino más bien pro los que sobreviven el sistema. Nosotros además vemos acá un efecto hereditario. En las pruebas se comprueba que cuando los padres tienen un menor nivel educativo, lo mismo pasa con los hijos en sus logros en lenguaje y en sus logros en matemáticas, es casi una identidad. Menos educación en los padres, menos logros en sus hijos, y a la inversa. De manera que el efecto de pobreza debido a la educación es hereditario. En segundo lugar, las evaluaciones coinciden que educamos precariamente a todos y a la vez perpetuamos las desigualdades de oportunidades. Los resultados de Perú en UNESCO, donde estamos muy mal, en la prueba de UNESCO del 2006 también estamos bastante bajos en la tabla. Las pruebas PISA, que nos muestran que estamos entre el último y el penúltimo lugar, es más que suficiente, y además, a pesar de que hay una ligera mejoría en los puntajes del Perú, cuando se toma el paquete de mejorías de todos los países, Perú sigue estando en la cola de todos los otros, de manera que no es una mejoría que logra mejorar en los rankings, sino simplemente nos mantiene donde estamos. Y el problema es que, a pesar de que existe información contundente sobre nuestra realidad educativa, no hay una movilización social por la educación. El tercer elemento es que a más lejanía de los centros urbanos, más inequidad y precariedad, y esto se agrava en la zona rural. La dispersión geográfica enorme dificulta actuar en las zonas rurales, y los resultados de las evaluaciones censales muestran cómo, a pesar de que en el conjunto los puntajes del Perú en comprensión lectora y matemáticas son muy bajos, son más bajos todavía en las zonas rurales. Es decir, a más lejos de los centros urbanos, más pobre el nivel de aprendizaje de los alumnos y más condenatoria es la educación a perpetuar la pobreza. Hay algunos intentos o algunas acciones de refaccionar infraestructura, por ejemplo, en colegios emblemáticos, pero los colegios emblemáticos son 26, muy lindos. Los colegios rurales que no tienen ni puertas ni ventanas son 25.000, a los que nadie les presta atención. Los colegios escogidos, por supuesto, para ser emblemáticos, están en las avenidas principales donde todo el mundo los puede ver y aplaudir y generar votos. Sin embargo, los colegios estos que no tienen a veces ni carpetas, están lejos de la visibilidad pública y por lo tanto no son un tema que genere mucha movilización político-electoral. Escasez y obsolescencia de la educación técnica. Miren a dónde está dentro del organigrama del Ministerio de Educación la oficina que se ocupa de educación técnica. Ni siquiera el Ministerio saben a dónde está. Y ellos se ocupan de toda la formación ocupacional de los jóvenes del Perú, que por supuesto es absolutamente irrelevante. La precarización del maestro por 50 años. Miren cómo caen los salarios magisteriales del año 60 hasta el año 2009. Hay un ligero repunte, pero no alcanza ni siquiera para llegar a los niveles medios de todo el periodo. Y por otro lado, 14% de los maestros son de clase media y alta, pero el 86% de los maestros son pobres y muy pobres. Y ustedes saben muy bien que un maestro pobre o muy pobre no solamente que tiene
dificultades para su formación personal, conseguir libros, capacitarse, dedicarse exclusivamente a la tarea docente y tener todas sus energías concentradas en su labor. Los profesores que son de clase media y alta son principalmente de educación inicial y trabajando en el sector privado. Se ha producido entonces un trasvase en 40 años, 45 años, de un profesor que estaba en la clase media y podía vivir con cierta comodidad, a un profesor pobre o muy pobre que gana 250 a 400 dólares mensuales y que con eso tiene que hacer 2 trabajos y desgastarse físicamente y mentalmente sin poder concentrar su atención y su energía en trabajar con los niños. El círculo vicioso de la precarización magisterial es conocido, cae la remuneración, entonces cae el prestigio de la carrera docente, cae la motivación de los postulantes para escoger educación, cae el nivel de postulantes que entran a la carrera de educación, cae el nivel de los estudiantes que ya están en la universidad estudiando educación, cae el nivel de la exigencia de los catedráticos, porque si no tendrían que votar a todos los alumnos, cae el nivel de los graduados y titulados en educación, cae el nivel de los alumnos y por lo tanto el techo del profesor se convierte en el techo de los alumnos. Es decir, el alumno no va a llegar más lejos que el profesor. Y si el profesor está en el escalón más bajo, el alumno estará en ese escalón y no podrá salir de eso. Y si tomamos 40 años para tirar al piso la carrera docente, habría que preguntarse cómo se revierte este proceso en un corto plazo, si es que fuera posible. El nivel académico de los profesores, miren, los profesores de Finlandia, de Corea, de Singapur son tomados del tercio superior, del 10º superior, del 5º superior. Los maestros del Perú son tomados del 10º inferior. Acá tienen los resultados de la Universidad de San Marcos de su examen de ingreso. Si alguien necesita 17 para entrar a medicina, le alcanza 8 para entrar a educación. Y para ser profesor de biología y química le alcanza 5. Eso es el techo del postulante, que se convierte en el techo del estudiante, que se convierte en el techo del graduado, que se convierte en el techo del alumno. O sea, el círculo vicioso es absolutamente claro y eso hace que en todas las evaluaciones como las que toma el Ministerio, tomar inclusive comprensión lectora o aritmética básica a los profesores produce más de la mitad de fracaso en los profesores que van a tener a su cargo después a los alumnos. Entonces, siguiente punto, educación se ha reducido a ser un tema de pleito entre el gobierno y el SUTEP. Casi no hay otros factores que hayan tomado la educación como su tema y dejan que el Ministerio se pelee con el SUTEP para resolver el asunto. Obviamente con eso no se llega muy lejos. La voz empresarial es muy pobre en el tema educativo, la voz de las universidades es muy pobre en cuanto a poner agenda en el tema educativo, la voz de los otros gremios no se escucha y entonces lo único que se escucha es gobierno versus SUTEP como si esos fueran los únicos actores que tienen algo que ver con la educación. Escasa inversión en educación e investigación, ciencia y tecnología, que hace que el Perú pues invierta 0,15 del PBI en investigación, en cambio los países más desarrollados en investigación, Japón, Corea, Estados Unidos, Taiwán, Australia, están encima del 2,5 y muchos de ellos subiendo el 3% del PBI. Las últimas comparaciones que se han mostrado con Israel y con Corea muestran que cada vez estos países invierten más en investigación y desarrollo y el Perú se ha quedado estancado ahí abajito, casi ni se le nota, 0,15% del PBI. Al haber escaso valor agregado a las materias primas, porque no podemos generar patentes, porque no hacemos investigación, no creamos ciencia, no creamos tecnología, entonces al final lo que nosotros producimos es la madera y los italianos producen las sillas. Nosotros producimos el lingote y los turcos o los italianos producen la joyería de oro. Y la exportación peruana, ustedes saben muy bien, 70 y tantos % tradicional, no da lugar a el valor agregado porque no hay la educación, ciencia y tecnología que lo pueda generar y colocar y nos convierte en exportadores de poderes primarios en muchísimos sectores, lo que hace que la caja fiscal recaude muy poco del impuesto que genera la materia prima, lo que da muy poco dinero para hospitales, para colegios, para carreteras, para sueldo de los maestros y demás.
El Perú nos dicen que crece mucho y va a seguir creciendo como mucho, que hay un montón de dinero, que no saben en qué gastar el dinero, que el dinero regresa al tesoro público, pero no hay dinero para poner agua en los colegios, no hay dinero para plazas docentes, no hay dinero para educación física, deportes y arte, no hay dinero para investigación y tecnología. Es decir, el discurso de que sobre el dinero y que no se gaste el dinero es un discurso solamente orientado a asuntos de eficiencia o eficacia en materia económica y no se toma en cuenta para nada la posibilidad de colocar esos recursos en educación, en investigación, en ciencia y tecnología. Acá tienen ustedes lo que hacen los países inteligentes versus lo que hace el Perú, ¿no es cierto? El Perú en los últimos 10 años bordea el 3% del PBI en educación y los otros países, miren, sobre la línea del 3%, todititos están encima en cuanto al PBI dedicado a educación. Algunos llegan inclusive al 9% y otros, sumando el público con el privado, pueden pasar el 11% del PBI dedicado a educación. Perú está en 3%. Y claro, los gobiernos siempre dicen que están invirtiendo más y más en educación, pero es más y más para quedarnos igual. Y finalmente, resulta que la política pro pobres debería implicar que se colocan más recursos en la infancia para que esté en condiciones después de defenderse conforme va creciendo. En el Perú se coloca más recursos en la universidad, después en la superior, después en la secundaria, después en la primaria, al final en la inicial y casi nada en la infancia. O sea, es una política antipobres la que existe en la distribución del presupuesto de educación. El que más necesita, el más indefenso, recibe menos. Y si uno va sobreviviendo al sistema, llegó a la secundaria, ya le dan más. Llegó a la universidad, le dan más. Pero los que más necesitan, que están en la infancia, son los que menos reciben. Finalmente, las encuestas evidencian que hay indiferencia y complacencia con el fracaso. A la par hay un notorio triunfalismo del gobierno. Tienen ustedes, por ejemplo, una encuesta aplicada a la opinión pública, preguntándoles sobre la opinión que tienen sobre la educación peruana. 78% dice que es negativa, pero cuando le preguntan qué son las cosas que mejor hace el colegio, dice enseñar a leer, escribir y matemáticas. Y entonces uno dice, ¿qué relación hay entre decir que andamos mal, que hay pruebas internacionales que muestran que anda mal, y cuando le muestran el resultado, cuando le preguntan a los padres y en qué estamos bien? Bueno, en matemáticas y lenguaje estamos más o menos, inclusive le ponen nota aprobatoria al sistema educativo. Claro, yo lo entiendo, desaprobar el sistema educativo es como decir, lo poco que tengo encima tengo que reconocer que no sirve para nada, es muy doloroso. Entonces hay una tendencia a decir, bueno, no estamos tan mal, después de todo, alguito aprenden en el colegio, pero eso es una complacencia nacida de la resignación a que no se puede aspirar a algo mejor, y es una responsabilidad de los gobiernos más bien fomentar la idea de que podemos lograr mucho más que eso. Pese a todo hay un gran triunfalismo gubernamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, el presidente García afirma que el Perú vive una revolución silenciosa en la educación, sector donde se viene avanzando cualitativamente tanto en el plano pedagógico como en la infraestructura. Bueno, es una revolución tan silenciosa que nadie la ve, ¿no es cierto? Pero finalmente el discurso es un discurso triunfalista y nos muestran 26 colegios cuya infraestructura se ha renovado contra los 90.000 colegios que hay en el Perú. El desempeño en primaria, como ustedes verán, solo 10%, 15% domina la aritmética básica en segundo grado y solo 20% domina la comprensión lectora en segundo grado. Ya no hay necesidad de evaluar cuarto grado, quinto grado, sexto grado, ya sabemos lo que va a pasar. Pues. Si en segundo grado pasan de años sin saber siquiera lo que corresponde a segundo grado, ¿para qué evaluarlo después si ya sabemos lo que va a pasar? ¿No? Pese a todo, triunfalismo, ¿no es cierto? Después de 12 años ha mejorado la calidad educativa en el Perú. La verdad, primero que no sé dónde han sacado esos 12 años, porque no se medía 12 años atrás. Las mediciones han empezado hace 3 años. Y en segundo lugar, suponer de que hay una mejora por esos indicadores realmente es resignarse a que seamos mediocres. Yo diría que estamos frente al síndrome del médico que fuma. ¿Qué significa eso? ¿Quién mejor que un médico para saber que fumar hace daño? Y sin embargo fuman. Ese es un poco lo que pasa con la educación. Todos sabemos que la educación es absolutamente decisiva y fundamental, pero igual no le damos importancia.
Y yo creo que ahí hay un problema de falta de opinión pública que presione por una mejor educación y un empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las universidades, los gremios escolares, los empresarios, gritando por la educación. No se escucha ese grito. Se escucha una vez al año el grito del SUTE, pero es todo lo que se escucha. Hay que gritar más. Propuestas. Para el largo plazo, obviamente el Proyecto Educativo Nacional que ha presentado el Consejo Nacional de Educación. Pero para el corto y mediano plazo, yo haría algunos planteamientos que quizás les puedan ser útiles. Hay dos opciones, o la inercia o la disrupción. La inercia nos va a seguir llevando a que cada 5 años avancemos 5%, 6% y tengamos que esperar el año 2100 para sentirnos cómodos. En cambio, la disrupción significa decir, bueno, lo que estamos haciendo no funciona, hay que romper esquemas, hay que cambiar paradigmas, hay que entrar por otro lado y hacer grandes avances, pero eso desestabiliza y choca con intereses creados. Una de las críticas que yo les hago a los candidatos presidenciales es que nos llenan de promesas como si ninguna de ellas tuviera que pisar callos, como si ninguna tuviera que tener algo de dolor para implementarse. Y creo que es importante plantear reformas que duelan, porque si no duele quiere decir que no está cambiando nada. Ahora, ¿cuál es la visión? Debería haber una visión de la educación en función de la visión consensuada de país, pero no hay una visión consensuada de futuro de país, y al no haberla, la educación tiene que inventar la suya, porque la educación debería ser función de la visión de país. Ningún país en América Latina tiene un nivel satisfactorio de educación, y entonces yo propongo una visión así como temporal hasta que el país tenga su visión en función de la cual la educación pueda estar mejor focalizada. Hacer del Perú un gran laboratorio de experiencias educativas innovadoras de América Latina. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Como peor no podemos estar. ¿Qué tal si innovamos un poco? Pues? ¿Qué tal si probamos? O sea, ¿qué cosa puede pasar? Vamos a estar peor de lo que estamos. Atrevámonos a innovar, atrevámonos a hacer cosas diferentes. Y yo sugeriría algunas de ellas, quizás puedan serles relevantes. Primero, reconocer que tenemos que trabajar en dos frentes. Tenemos que levantar el piso y tenemos que levantar el techo. No basta con que nuestro piso diga, tenemos 2 millones de alfabetos, vamos a alfabetizarlos. ¿Y el resto qué? También tenemos que tener una estrategia a la par de decir, nuestros mejores institutos, universidades, etcétera, andar del primer mundo. Entonces, a la par que levantamos el piso, tenemos que levantar el techo también y entrarle por los dos lados a las estrategias educativas. En pocas palabras, levantar el piso y cumplir la promesa del siglo XX y levantar el techo para ser competitivos en el XXI. Tenemos que trabajar en 2 siglos a la vez. ¿Qué hacer de inmediato? En cuanto a levantar el piso, algunas estrategias inmediatas muy sencillas que pueden ayudar muchísimo. Primero, descarte de audiovisual para niños preescolares. 20% de los niños del Perú que fracasan en la escuela tienen problemas porque no oyen bien o no ven bien, eso es todo. No son problemas de intelectuales, ni simplemente no se han dado cuenta que no ven. No les han chequeado la vista, no les han chequeado el oído para ver si escuchan. Eso tiene un costo bajísimo y puede resolver en muchos alumnos sus primeros problemas de comprensión para el aprendizaje. En segundo lugar, cambiar el concepto de financiamiento, sobre todo en las escuelas unidocentes y rurales, para que haya un planteamiento de que el Estado financia al alumno, no al profesor ni al colegio. En otras palabras, si en una comunidad hay 100 alumnos, esos 100 alumnos tienen derecho a X presupuesto y ese presupuesto va a la comunidad para que la comunidad maneje su educación y busque sus profesores y mantenga sus colegios. En la medida de que uno depende de la UGEL o del ministerio, lo que fuera, la UGEL decide a este colegio no le doy maestros, no hay plaza para este colegio, no hay plaza para este otro, porque decide la autoridad a quién le coloca los maestros. En la medida de que el cálculo se tiene que hacer
por cada 20 niños tiene que haber un maestro, acá hay 20 niños, tiene que haber un maestro, tiene que ser automático. No tiene por qué decidir el ministerio si manda o no manda un maestro. Les toca como derecho y no como decisión de alguien que está en el gobierno. Y estos colegios y estas comunidades reciben se arman en redes y reciben un acompañamiento por red, para lo cual también hay un derecho a un financiamiento del acompañamiento por red. Es decir, se financia a los alumnos, al grupo de alumnos, en cuanto al derecho al maestro y al derecho al acompañamiento, y es solamente una cuestión numérica. ¿Cuántos alumnos hay en esta comunidad? Tantos maestros les toca, se acabó. No hay necesidad de hacer demasiadas complicaciones. El otro tema tiene que ver con la focalización, Chico, ¿no? Sí. La focalización, si ustedes analizan las tendencias que tenemos hasta segundo grado, son un desastre, porque no más de 20% logra los objetivos. Creo que la educación básica requiere una focalización tremenda en los alumnos de inicial, primero, segundo grado. Ahí es donde hay que focalizar más gasto, más inversión, más materiales, más capacitación, más esfuerzo gubernamental y demás. Y plantearse como meta ambiciosa que en el tercer grado el 100% de los alumnos logra los objetivos del grado, porque si no, ¿para qué van a la escuela? Nosotros todo el tiempo decimos, bueno, 15%, 20%, 25% logra, pero lo que no estamos viendo es que todos esos no logran. Y el objetivo debería ser primero decir, ¿cómo hago para que el 100% logre? Y a partir de eso me pregunto, ¿qué hago hoy día para que efectivamente lleguemos a esa meta? Una secundaria preocupacional que permita que hayan diseños modulares para educación técnica y ocupacional en secundaria, combinada con estudios a distancia. Los jóvenes que pueden estudiar por su cuenta matemática, química, física, utilizando programas online, deberían tener la posibilidad de hacerlo sin tener que depender de que el profesor sepa o no sepa estas materias. La educación para salidas laborales y técnicas creo que es un consenso ya hoy en día, y yo lo que plantearía sería trasladar la oficina que se ocupa de la educación, ocupación técnica, ocupacional del Ministerio de Educación al Ministerio de Producción, y que en el directorio esté los empresarios y representantes del Estado más que la gente del Ministerio de Educación. La gente del Ministerio de Educación no sabe cómo se hace educación técnica y ocupacional y no tiene tampoco por qué saber. Lo que ellos tienen que saber es que si el alumno tiene que tener 4 horas de educación ocupacional, vienen certificados del Ministerio de Producción. ¿Por qué tiene que hacerlo el Ministerio de Educación? Una vanguardia docente para elevar la calidad de la educación básica, escoger el 5% superior de los maestros del Perú, los de mejor desempeño en aula, traerlos un año a darles una formación de alto nivel, hacer una generación de 5.000 superprofesores del Perú y a esos regarlos por todo el Perú para que sean ellos los que hagan el efecto de reciclamiento en cascada por todo el país. El sistema de capacitación que tenemos hoy sirve para muy poco. Ingresos masivos a la carrera pública magisterial. ¿Qué sentido tiene que en el Perú existan 200.000 maestros titulados, nombrados, con alumnos a su cargo, pero el ministerio le dice, ustedes no son aptos para estar en la carrera magisterial? Es una locura. Lo sensato sería decir, todos los profesores entran al primer nivel de la carrera magisterial y a partir de ahí se les evalúa para ver quién sube, quién baja y quién se queda. Convalidar la educación técnica con la educación universitaria, de tal manera que se pueda transitar de una a otra. Y por supuesto el mayor gasto público en educación, que fue lo que mencioné como uno de los temas principales del presupuesto que genera la posibilidad de hacer todas estas cosas, ¿no? Y finalmente, con respecto a la vanguardia, me quedan 2 minutos, ¿no es cierto? Según mi reloj, por lo menos. Con respecto a levantar el techo, yo hablaría de crear programas pilotos innovadores de vanguardia a nivel de colegios e institutos que regeneren el sistema educativo. Miren, si ustedes analizan resultados de PISA, van a encontrar que los países más desarrollados son los que tienen la mayor cantidad de alumnos en el 5º superior o el 10º superior. En cambio, los que están abajo no tienen casi una vanguardia. Lo que hay que hacer es un corrimiento para arriba, disminuir los de abajo y agregar los de arriba. Hay que hacer las dos cosas a la vez.
Y entonces eso significa que por lo menos el 10% de los estudiantes del Perú puedan alcanzar niveles internacionales utilizando algunos esquemas que podrían ser alguna facultad en los temas donde Perú tiene ventajas comparativas, donde podamos ser número 1 en el mundo para generar ciencia, tecnología, patentes, incubadora de negocios, chorrear hacia otras universidades, y lo mismo hacer a nivel de los institutos tecnológicos, del nivel de TechSoup y otros, y masificar los fondos concursables para que los investigadores que tienen la posibilidad de hacer innovación en ciencia y tecnología tengan el financiamiento para desarrollar sus patentes. Y siempre tener presente la pregunta en qué podemos ser número 1 en el mundo, y a eso ponerle recursos. Creo que si el Perú se convierte en un gran laboratorio de experiencias educativas y de integración con polo de desarrollo de ciencia, tecnología, educación y empresa, podemos tener un país mucho más educado y mucho menos pobres. Gracias.